pero eso que se dice, no, el fallo es buenísimo y tal, ¿no? El fallo, pues es mejor no fallar, ¿sabes? Es mejor no fallar. Tú te crees que tienes que tener todo perfecto para empezar, nunca vas a empezar. Entonces lo que tienes que hacer es empezar y irte dando cuenta de las cosas que van funcionando, de lo que no va funcionando, de cómo va funcionando el mercado, sobre todo si te dedicas al mundo retail, qué tipo de producto quieres hacer, no sé, es que hay muchas cosas, ¿sabes? Bueno, es que yo esto no lo he contado nunca, pero ya que estamos aquí en la web de donde sale todo, yo recuerdo que venía aquí con una caja de zapatos y con piezas de collares y pulseras que vendía a mis profesoras de la web. Quiero que sepáis que mis primeras piezas están aquí. No sé dónde ya volaron, pero bueno. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al que ya es el último episodio de Ideas que Emprenden, el podcast de la Universidad Europea en el que, como ya sabéis, damos voz a emprendedores y a emprendedoras que vienen a contarnos no solo la historia de sus negocios, sino también anécdotas y consejos para que todos vosotros, los que emprendéis o queréis emprender, podáis aplicar a vuestro posible proyecto. Y bueno, cerramos por la puerta grande, me atrevería a decir, porque encima de que tenemos un súper negocio del que hablar, Apodemia, tenemos a dos emprendedores, a Jimena y a Jaime, cofundadores de Apodemia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ruth, por traernos. Muchas gracias y vamos, con muchas ganas de poder aportar valor a los emprendedores. Yo también, porque tenéis una historia súper chula, tenéis un montón de cosas que contarnos, muy poquito tiempo para estar aquí, os lo agradezco de verdad. Y bueno, Apodemia es una marca de joyería, pero también de lifestyle, accesorios de decoración, accesorios de joyería para bebés, para animales. Y es una empresa que creasteis en el 2013, con un inicio, ahora hablaremos, en el 2010, ¿no? Y bueno, Jimena, tú también eres alumni de nuestra universidad, estudiaste publicidad y relaciones públicas. Jaime, tú tienes un background en todo el sector de inversión y de banca que te ha ayudado mucho a la hora de construir Apodemia con Jimena. Y bueno, sois pareja de emprendimiento, pero sois pareja también en la vida real, matrimonio, con 3 hijas. Sí. Y bueno, habéis conseguido que Apodemia sea hoy una empresa que tiene a 160 empleados, 40 tiendas, no solo en España, luego hablaremos un poquito más, y habéis conseguido 7 millones de facturación anuales. Pero para llegar hasta aquí, parece fácil a la hora de contarlo, hay mucho recorrido y todo empieza, Jimena, cuando tú decidiste para un mercadillo benéfico crear una especie de tocados con mariposas a través de retales del taller de tu madre, que es diseñadora. Tras ese mercadillo pasaste a un desfile de jóvenes diseñadores en Cibeles y me atrevería a decir que a partir de ahí se os fue de las manos y surgió algo que no estaba casi que pensado. Contadnos cómo fue. Bueno, es que yo esto no lo he contado nunca, pero ya que estamos aquí en la web de donde sale todo, yo recuerdo que venía aquí con una caja de zapatos y con piezas de collares y pulseras que vendía a mis profesoras de la web. Quiero que sepáis que mis primeras piezas están aquí. No sé dónde ya volaron, pero bueno, todo empezó en la época en la que yo estudiaba aquí. Mi madre es decoradora de interiores, mi padre es escultor, con lo cual eso lo he vivido bastante en casa y hice unas piezas con materiales de la tienda de mi madre, la escultura de insectos, pues mi padre me ayudaba porque la escultura y la joyería básicamente se nutren de lo mismo, la cera se hace igual, solo que las ceras pueden ser más fuertes, más duras, más blandas, pero vamos, que se hace de la misma manera. Entonces yo ya empecé como esa conexión con la naturaleza que tanto me gustaba y empecé a hacer mis primeros insectos y entonces justo cuando estaba aquí a la vez me invitaron a participar en Cibeles después de ese mercadillo que hice con tocados, de ahí el nombre de la mariposa, luego si quieres lo hablamos un poco y se vendieron todas las piezas que había hecho y yo recuerdo que miraba a Jaime como diciendo necesito ayuda y yo la parte financiera no tengo ni idea y dije ¿qué tal si empezamos este proyecto y nos unimos y vemos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Y de ahí nos dimos y ahí, un poco, ¿no? No, la cuestión es que yo venía de banca de inversión, en ese momento estaba haciendo M&A, que son fusiones y adquisiciones, con lo cual mi visión siempre es muy de mercado, muy de ver el crecimiento de la compañía, muy exponencial, ¿no? De multiplicador. Y entonces le dije a Jimena, oye, está guay el emprendimiento, pero vamos a ver de qué va esto, ¿no? Entonces cogimos análisis del sector. Esto yo creo que ya es un primer consejo importante cuando vayas a emprender. Mira cómo de grande es la piscina, ¿no? Porque te vas a tirar de lleno y tienes que saber si hay agua. Entonces miramos que era un sector gigantesco. Hablamos de 200.000 millones de facturación a nivel mundial en 2013 y que estaba creciendo prácticamente a doble dígito. Con lo cual el agua era grande, ¿no? Pero ahora vamos a ver
como es la piscina de mi país. Y entonces en España es un sector muy estable, es decir, está más o menos en 1.900 millones de facturación. Cuando hablo del sector, hablo de joyería, vestuaría y relojería, porque siempre lo junto. Y entonces en 2013 están unos 1.500 millones. Y ahí, pues la mente te dice, vaya leche, ¿no? Quizás el mejor momento, pues si eres verdaderamente emprendedor, es el mejor momento. ¿Por qué? Porque cuando cae un sector, si a nivel internacional está en crecimiento, ¿vale? Hay una tendencia alcista de expansión. Si en tu coyuntura actual de país va mal, es lo mejor porque se han limpiado el sector, han caído muchos players y los que siguen normalmente están en posición defensiva. Y el que entra nuevo entra en otra posición porque es una de crecimiento puro, porque no viene de tengo que arreglar las cosas, sino que voy a por todas, ¿no? Entonces dije a Jimena, mira, yo no sé qué pasa, pero se ha alineado todo, estamos en el mejor momento para emprender. No sabíamos que era el suelo de la crisis de España, pero era muy buen momento. Y dio la casualidad que encima 2013 fue el suelo y empezamos a coger toda la subida. Y empezamos con 3.000 euros. Fuimos a las ferias de París, de Londres, de Madrid. Ahora vamos a hablar de toda esa parte. Tuvimos ahí clientes B2B y todo arrancó. Porque además, Jaime, a mí lo que me sorprende es cuando tú decides acompañar a Jimena en esta aventura. Tú tenías tu trabajo, sí. Como estás diciendo, era un mercado que, bueno, ahora nos has explicado por qué era prometedor, pero en ese momento, si ves las cifras, dices, ¿por qué no está funcionando? Pero tú aún así lo dejas todo para lanzarte a emprender y me gustaría saber, ¿tú cómo vives ese momento de decir, lo voy a arriesgar todo? A ver, siempre con matices, es decir, yo había empezado 2 emprendimientos trabajando y no me salieron, y lo que escuchaba de otros empresarios es, mira, tío, lo que no puedes hacer es querer emprender mientras trabajas, porque al final cuando encuentres un problema real, te resguardas en donde ya estás, ¿no? Y, bueno, pues no tenía que ser, ¿no? En cambio, cuando solo tienes eso, tu mente se vuelve mucho más creativa, porque o lo resuelves, ¿no? No te queda otra. Exacto. Entonces, sí lo dejé, pero no era un adiós absoluto, sino que nos dimos un paréntesis de un año. Pues hablas con tu jefe, no sé qué, oye, quiero intentar esto, tal, te dice, te estás equivocando, ¿no? Tus padres, todo el mundo, no, pero ¿cómo te atreves, tal? Bueno, oye, quiero intentarlo, me parece que tiene sentido, vamos a poner un presupuesto de un año y si llegamos, pues quizás el lugar, ¿no? Bueno, y también yo creo que hay un punto importante y a favor, y es que cuando eres joven no tienes nada que perder. O sea, nosotros ahora tenemos 3 hijas, tal, o sea, cuando emprendes mayor, me parece que el riesgo es mayor, y cuando eres joven no tienes nada que perder. O sea, simplemente el levantarte otra vez y volver a intentarlo, ¿sabes? Entonces, muy buen consejo, exactamente. Sí. A ver, más que el riesgo, el miedo, ¿no? Al posible fracaso, ¿no? Porque como detrás de ti hay muchas más cosas, en cambio, pues yo vivía con mi madre, tú con la tuya, si no tenías sueldo, pues tampoco era relevante en tu vida, pues bueno, sí, pues voy menos a salir con los amigos, pero tampoco era importantísimo para tu vida porque no dependía mi vida de ello, ¿no? Y entonces, pues nada, en ese año lo intentamos a tope, no teníamos salario, todo se reinvertía en la compañía y creo que teníamos un presupuesto de unos 70.000 y conseguimos 110, 120.000. Porque cuando, Jaime, tú dices, me doy un año, esto ya a nivel también de otros emprendedores, cuando tú dices, me voy a dar un año y tengo un business plan, hay una cifra, si no se llega, bueno, pues pasa otra cosa. ¿Tú crees que cuando se emprende, un emprendedor tiene que darse cuenta de que hay esa posibilidad de que no puede funcionar, sí, de que va a tener que abandonar y que tiene que ser desde el principio consciente de que tiene que haber un plan B? Totalmente. Me muevo en un circuito de emprendimiento muy amplio, estoy todo el día hablando con emprendedores y a veces te encuentras alguno que llevan 4 y 5 años intentándolo. Oye, y quizá de ahí salga luego un unicornio, ¿vale? Y eres tú diciéndole, tío, tienes que dejarlo. Entonces, pero la realidad es que a nivel de términos generales hay gente que se engancha demasiado con esto tiene que funcionar. Entonces, yo creo que lo tienes que dar todo hasta cierto punto y cuando ves que no tracciona, pues no tracciona y no pasa nada. Pues tienes que intentar otra cosa o pivotar. El botón de esto no ha funcionado, no hay mercado o no. Lo hemos intentado todo, pues hay que pivotar hacia otro lugar. Puedes seguir con el emprendimiento, pero tienes que moverte, ¿no? Porque eso no está moviéndose, exacto. Y luego, en cambio, voy viendo a muchos emprendedores que sí son capaces de tomar esas decisiones que son muy difíciles, ¿no? Que es decir, no a tu bebé para crear otro bebé, y esos de repente sí que consiguen tocar algo que tracciona y ahí es cuando se dispara, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues sí que traccionamos el primer año.
Entonces, a partir de ahí ya simplemente es seguir un business plan para ir cumpliendo, ¿no? Con unos objetivos, con una intención de facturación, de crecimiento, etcétera. Exacto. Y vosotros lo habéis dicho antes, empezasteis yendo a ferias, de ahí salieron contactos para vender en puntos de multimarca, como por ejemplo el Corte Inglés, empezasteis con el B2B, pero un año después, ¿no?, de arrancar, decidís abrir una primera tienda que funciona muy bien, es rentable rentable primer mes, amortizada a los 3 primeros meses. Y mi pregunta va enfocada en por qué este giro en el modelo de negocio tan pronto, pasar de B2B a B2C, y qué diferencias podéis destacar, ya sean positivas o menos positivas, entre cada tipo de cliente, ¿no? Cliente empresa o cliente particular. A ver, yo creo que empezamos el B2B por una razón pues es que al final no tienes mucho dinero, entonces tienes que saber dónde lo tienes que meter. Y cuando vas a B2B, pues al final inviertes en una feria, pero ellos te compran, y todo el tema de tener una tienda física, lo que implica tener una tienda física, costes, pues eso tú no tienes que asumirlo. Como mucho tienes un showroom, que era lo que teníamos una especie de oficina pequeñita en un primer piso cerca de donde estaba un poco todo la zona de pues prensa y tal, para que nos sacaran y fuéramos más conocidos, pero la cosa es que era la forma de empezar, de darnos a conocer. Una vez que ya las marcas te empiezan a comprar, empiezas a tener más capital y te empiezas a dar cuenta de la importancia de la imagen de una marca y cómo te quieres diferenciar. Y para mí eso desde el minuto 1 sabía que era muy importante. Era qué ofrece Apodemia versus las demás marcas. Cómo podemos exponer esta marca para que sea diferente o para que la sepamos potenciar. Entonces, a través de crear una historia en una tienda física donde tú puedes crear tu universo, la marca crece. Sí, a ver, yo ahí en lo que está diciendo Jimena, en otras palabras, es hubo una parte que era de negocio pura, es decir, no tienes dinero y entonces lo único que puedes hacer es irte a multimarcas, porque era una feria valía 5.000 y ahí podías vender, entonces recibías ya un dinero, podías fabricar, tenías un margen, etcétera. Y el salto viene porque de repente empiezan a venir a nuestra oficina clientes finales y dices tú, wow, mi margen pasa de un 35-40 a un 75, ¿no? Y dices, oye, en el cliente final hay mucho más negocio. Y luego hay una parte que habla Jimena, emocional, donde tú hablas con el cliente final. Entonces, es muy diferente el poder de la marca y del producto cuando hablas con el cliente final, que es el que lo disfruta, que cuando hablas con un intermedio, que es el B2B, que es el que luego vende, pero no tienes ese contacto, ¿no? Tu evolución es diferente. Exacto. Entonces, con esas dos cosas tomamos la decisión de decir, oye, pues vamos a abrir una tienda. Pero el emprendedor que está empezando y que nos escuche, es muy importante ponerte a vender. Porque hay ejemplos gigantescos. Un Google que el otro día leí una noticia que invertía en una compañía como de salud, que creó con inteligencia artificial y todo una cabina, miles de millones han metido. No habían vendido nada y cuando se pusieron a vender ha quebrado la compañía porque no entendieron el precio Entonces, no hay que desarrollar todo el rato producto. Hay que ponerse a vender el día 1. Desde el minuto 0. Claro, Jimena empezó a vender en 2010. ¿Sabes? Y luego ya cuando nos metimos, el modo de la compañía era hay que vender. Y luego también... Y vendiendo evolucionas. Sí, yo creo que además hay una cosa y es que vas aprendiendo a la vez que vas evolucionando. Entonces, si tú te crees que tienes que tener todo perfecto para empezar, nunca vas a empezar. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar. E irte dando cuenta de las cosas que van funcionando, de lo que no va funcionando, de cómo va funcionando el mercado, sobre todo si te dedicas al mundo retail, qué tipo de producto quieres hacer. No sé, es que hay muchas cosas, ¿sabes? Pero... Exacto. Muy buen consejo, efectivamente. Hay que Pablo Recuenco, que le tuvimos aquí de Morrison, decía, lánzate, pero lánzate ya. Y si tienes que errar, que sea desde el primer... Es que no esperes a mañana. Sí. Exacto. Hay mucho miedo. Entonces, claro, nosotros tenemos mucho miedo a abrir una tienda. Hoy hablamos contigo, hemos llegado a tener 50, ¿no? Entonces, pues claro, ya una tienda no me da ningún miedo, ¿no? Pero el primer día era como, bueno, en realidad es una oficina que estamos montando en la calle, exacto, y de hecho la trastienda era la oficina, con lo cual nos quitamos el alquiler de la otra y tal. Era como una mentira a nosotros mismos para abrir la primera tienda.
pero la primera tienda, el primer mes fue rentable, el tercer mes la amortizamos e interactuamos con el cliente final. Fue un enganche tan fuerte a ese modelo que dijimos, se acabaron las tiendas, el B2B, ¿no? El multimarca. Y ya la compañía se dedicó exclusivamente a vender al cliente final. Y cuando abrís la segunda tienda, bueno, ahí ya hay algo que no encaja y que decidís comprobar por qué. Esa tienda la tenéis que cerrar a los 6 meses. Y mi pregunta va enfocada a, bueno, una primera tienda que funciona muy bien, me vengo arriba, la segunda no tanto, emocionalmente, ¿cómo lo vivís? Fracaso absoluto, casi quebramos. Tu sueño de emprendimiento después de 1 año y medio dices, pues se me va a acabar aquí, qué horror, ¿no? Porque se estaba llevando todo el dinero de la compañía. Estamos hablando que abrimos la segunda tienda en Serrano, con lo cual alquileres hiperaltos, insostenible. Y vimos que nada, que íbamos a tener que cerrar. Entonces conseguimos un acuerdo con el propietario, con el dueño, y nos dejó salir antes del obligado, cumpliendo el contrato. Exacto. Entonces tuvimos, por un lado, esa suerte, y luego yo digo que la mayor suerte ha sido que nos pasara todo eso, porque el aprendizaje, y aquí Jimena y yo aprendimos mucho, pero ella es mucho más valiente en eso, y quizá yo fui como el más financiero de hay que abrir en Serrano, el cliente serrano y tal, es a no tener miedo a ser tú mismo, ¿no? Porque en Serrano abrimos una tienda que no era Podemia. Era una tienda como para un cliente ficticio que nos imaginamos que está en Serrano, pero es que el cliente que vivía en el mismo edificio de la tienda se iba a la tienda Almirante a vivir la experiencia. Entonces, cuando entendimos que lo importante era tu producto y tu experiencia y tu marca, fue como, no vamos a volver a fallar. Y luego ni una tienda ya fue mal. Todas eran el concepto, el ecosistema, la emoción que se vivía en ese lugar, replicado en diferentes lugares. Y ahí, pues la crack es Jimena. Bueno, no. Claro, porque tú lo has dicho en alguna otra entrevista, cuando algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Hemos querido innovar en algo que ya, un modelo que ya funcionaba bien y ¿por qué no seguir por esa vía? Claro, yo siempre digo, si fallas, falla rápido, porque si fallas tarde, la leche suele ser más grande, con lo cual no tengas miedo a fallar, ¿vale? Pero no te creas tampoco, que eso se dice mucho y a mí no me gusta, que se aprende de los fallos, se aprende del éxito. O sea, tú fíjate en el éxito de otros y aprende del éxito, ¿vale? Esa es la clave. Pero no tengas miedo a fallar, ¿vale? O sea, tira a muerte y cuando la líes, cambia. Y entonces, porque el éxito, yo siempre digo, el éxito deja huellas. Entonces busca las huellas de los demás para ir acercándote hacia allí. Pero no tengas miedo a que tú falles por el camino. Ahí va a haber un aprendizaje. Pero eso que se dice, no, el fallo es buenísimo y tal, ¿no? El fallo, es mejor no fallar, ¿sabes? Es mejor no fallar. Exacto. Y hablando de fallos, uno de los fallos que cometen muchos emprendedores es pensar que desde el año 1, incluso el mes 6, ya van a poder tener su sueldo, su remuneración, vivir de ello. Pero no es el caso, porque 2 años sin sueldo. Antes. 2 años sin sueldo siendo emprendedor, mentalmente, ¿cómo sigues adelante? ¿Cómo ves la luz al final del túnel? Bueno, es que yo creo que simplemente sigues, ¿no? Entras en una atracción que sabes que tienes que seguir ahí para conseguir otras cosas. También es verdad que nosotros no teníamos sueldo, pero porque todo lo reinvertíamos, o sea, sabíamos que había ganancias. O sea, cuando ves que no hay sueldo y además que te va mal, pues a lo mejor te tienes que plantear cambiar, pero en nuestro caso era porque sabíamos que había algo mayor y el largoplacismo es muy importante. Hoy día se vive el cortoplacismo, pero es que lo veo incluso en los estudiantes, en la gente que contratamos en Apodemia Joven. Existe un cortoplacismo total en todos los aspectos. O sea, quiero entrar en una empresa y además quiero que ya desde el día que entro, que no tengo, a lo mejor no sé, porque sales de la universidad con ciertos conocimientos, pero la empresa es completamente diferente, llego y quiero ya tener toma de decisión. Hay que aprender, hay que saber observar, saber estar un tiempo y de ahí que luego se refleje en el trabajo. Y ese cortoplacismo también... Y a nivel de emprendimiento se ve muchísimo en que hablas con emprendedores y ya te están hablando de cuándo van a vender la empresa. Y dices, pero si no la has creado. O sea, y ya le han puesto el lazo, aquí voy a ganar 10 millones y no sé qué. Le vamos a decir, tío, ¿has resultado una necesidad? ¿Qué clientes tienes? ¿Cómo va tu track record? ¿Tu histórico? ¿Hacia dónde? ¿No? Háblame estos 5 años. ¿Has vendido? ¿No? Entonces, eso es el cortoplacismo. Cuando tú tienes una visión a largo plazo, pues quizá puedes soportar esos 2 años con mucha tranquilidad, porque todo está pensado en que la bola de nieve, yo siempre hablo de la nieve,
crezca, ¿no? Cuando creas ese muñeco de nieve y la tiras por la ladera y de repente la bola va como haciendo más grande, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú emprendes, tienes que entender hacia dónde estás llevando esto. Y obviamente hoy tenemos salarios muy buenos, gracias también a haber hecho ciertos sacrificios al principio, pero íbamos hacia allí. Lo importante es el producto. Lo importante es la compañía, no eres tú. Entonces, el centro es Apodemia. Por eso hablábamos antes de empezar que no hacíamos marketing. Porque queríamos que el producto se conociera del boca a boca, del propio poder del propio producto. Y si eso funcionaba, es que estábamos haciendo bien las cosas. Y lo importante también, añadiendo otro factor, ¿no?, a que todo funcione, es el equipo. Pregunta que siempre hacemos, indispensable en este podcast. Hablamos de emprender solo o emprender en equipo. Vosotros, bueno, ni uno ni otro, por decirlo así, equipo, pero equipo de emprender con su propia pareja. Una pregunta que nos han hecho seguramente en ya me la entrevista, pero es obligatorio exponerla. Y aquí cada emprendedor que ha pasado por el podcast, cada uno tiene su técnica con el equipo. Algunos han recurrido a un coche externo que hizo que todo se removiera y se recolocara. Otros tienen su día al mes en el que aprovechan para decírselo todo. ¿Vosotros tenéis algún tipo de estrategia para que ese equipo, además que os veis en casa, os veis en el trabajo, algún tipo de regla instaurada para que a nivel de socios todo funcione de la mejor forma posible? Pregunta tabú. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros nos intentamos establecer unas reglas para que fuese como en casa no se habla del negocio y en casa hablamos de otras cosas. En casa, en nuestra época éramos novios, pero... Y luego te das cuenta que Apodemia es parte de tu vida y que no pasa nada. Sí, en casa hablas de Apodemia porque los problemas también se traen en casa, pero igual que la gente que va a un negocio y luego con su pareja le cuenta, oye, pues mi jefe hoy me ha dicho no sé qué, y entonces decidimos que era parte de todo y que se hablaba tanto fuera como dentro. Yo creo que lo más importante es mantenerse un respeto a la hora de hablar siempre, tanto en casa como en el negocio y delante de tu equipo general, no como socios, sino con todo el equipo y que vean que el trato de todas formas sigue siendo respetuoso, a pesar de que tengamos mucha más confianza y te puedas decir las cosas de una forma a lo mejor un poco más fuerte o con más confianza, ¿no? Con más confianza o tengas perspectivas diferentes, o visiones diferentes, porque Jaime tiene una mente muy financiera y yo soy muy creativa y en la mayoría de las ideas o de las estrategias o de las tomas de decisión hay choque de piedras, o sea, digo que no pensamos igual, con lo cual hay ese roce, hay que tomárselo positivo y decir que al final el outcome, o sea, lo que va a llegar a acabar siendo es ese roce y ese choque de ideas y en lo que se ha transformado. Sí. Sí, porque además soy 50-50. No hay una tercera... Bueno, ahora ya sí. Ahora sí, porque hemos hecho ampliaciones de capital, pero efectivamente era 50-50 y pusimos muchas reglas y ninguna funcionaba. Porque hablamos con otros emprendedores y te decían como sus visiones. Pues mira, como sois pareja, pues es lo que decía Jimena, ¿no? El curro es el curro, pero una vez sales de casa ya es tu vida privada. Pero te encontrás una cena donde 10 minutos cumplías la regla y al minuto 11 estás hablando del trabajo sin darte cuenta, ¿eh? Y al minuto 20 decías, ay, estoy hablando del trabajo, ¿no? Dices tú, pero vamos a ver si eres emprendedor y tu pasión es el emprendimiento. Entonces, ¿por qué no vas a disfrutar de tu pasión? Y ahora ya lo que digo siempre, que es la realidad, es que una vez ya empezamos a tener hijos, hay decisiones que se toman cambiando un pañal. O sea, que el consejo de administración se puede hacer cambiando un pañal perfectamente. Entonces, oye, mi vida es Jimena, mi vida es mi familia, mi vida también es Apodemia y todo está entremezclado y lo disfrutamos. Entonces, pues, oye, eso es emprender también, ¿no? Saber que tu mente nunca va a desconectar. Es verdad que cuando trabajas para una compañía, pues tienes cosas buenas y malas, pues quizá el crecimiento a nivel económico no es tan fuerte como el que pueda tener un fundador, ¿vale? Pero tú sales un viernes y lo normal es que desconectas al 100%, ¿no? Y entonces llegas el lunes y te recargas de otra forma. El emprendedor es 24/7, por la noche se va pensando en el problema, se levanta pensando en el problema, pero es domingo y está con el problema. Entonces, eso es el lado muy malo del emprendimiento y a veces esa tensión es muy fuerte y si encima convives con la persona y estás en un momento tenso en la compañía, pues oye, se puede llegar a trasladar a la familia y hay que tener cuidado para siempre mantener un cierto respeto, decir, no mezclemos, vale, tenemos tensión en el trabajo porque está pasando X, pero
hay que recordar que nos queremos un montón y que aquí hay un proyecto de vida juntos que va mucho más allá. Que encontrar y que es necesario, ya sea pareja o no. Y hay que vivirlo. Vamos a hablar ahora de otra parte, ¿no? Ya más bien de cómo se ha ido desarrollando el negocio, las estrategias que habéis ido tomando. Y hay una parte, ya por curiosidad casi mía, y es el tema de la logística. Porque trabajáis con fábricas subcontratadas, el 80% de esas fábricas en las que finalizáis vuestras joyas se encuentra aquí en España, y es un producto 100% producto, no hablamos de un servicio, con lo cual a nivel logística hay muchos trámites y hay todo un proceso que realizar. La logística es algo también que muchos emprendedores cuando crean un producto no piensan en todo lo que hay detrás. ¿Qué podéis contarme de esa parte, de la dificultad a lo mejor de tratar todo ese recorrido de distribución desde que tú terminas el diseño de tus productos hasta que ya llega a la tienda para poder ser vendido? Pues yo diría que lo hemos vivido súper natural. Nunca ha sido un problema en la compañía y siempre hemos dicho, queremos esto, ¿qué hay que hacer? Pues lo hacíamos. Entonces Jimena creaba una joya, buscábamos un proveedor, si no estaba en España lo buscábamos fuera y si fuera había que hacer trámites aduaneros los hacíamos y al final llegaba a tu almacén, de tu almacén lo llevabas al Baño de Oro y del Baño de Oro volvía a tu almacén y lo podías distribuir. Entonces como lo vivimos muy natural desde el principio, donde sí que en los primeros quizá 2-3 años llegaba el producto final, era más fácil y fuimos nosotros mismos los que lo complicamos para conseguir mejor calidad y entonces ya no queríamos que nos trajeran producto final, sino producto semiterminado para bañarlo aquí porque aumentamos la calidad, ¿no? Entonces, todo ha sido como muy sencillo en ir metiendo esas dificultades que quizás si hoy lo montáramos de cero dirías, hay que hacer todo esto, pero está como muy dentro del engranaje, ¿no? Ya pues Jimena crea sus fichas, habla perfectamente con el fabricante, se crean los moldes, vienen las pruebas se validan, vuelven, llega la fabricación, se baña, o sea, todo ya tiene unos tiempos bien medidos y yo no siento que haya habido nunca... Yo creo que la pregunta va más relacionada a, en nuestro caso, nosotros hemos externalizado el almacén, lo hemos tenido in-house, hemos probado todo. Entonces te diría yo incluso, ¿qué crees que es mejor, in-house o externalizado? Sin lugar que eso dudas, eso sí que es un tema, porque al final pagas a un externo para que te lo lleve o lo gestionas tú dentro y al tienes final, el equipo también que tienes el equipo que pagar tú y todo, o sea, ¿qué es mejor? Hemos estado en 2 almacenes externos y la experiencia ha sido muy mala en los 2. Es verdad que quizá nosotros somos muy detallistas y además muy exigentes, con lo cual nos gusta que los tiempos se cumplan, que la calidad en la entrega sea buena, que, pues voy a decir una tontería, pero es un detalle importante, ¿no? Tú cuando compras online vas a vivir una experiencia en el momento que abres el paquete, ¿no? Pues cuando abres el paquete, pues que la caja esté cerrada correctamente, que cuando la abras, pues no tengas la joya en una bolsita de plástico porque en el almacén se guarda así para que no se roce con otras, sino que esté en un packaging perfecto, tal, pues nos encontramos detalles de esos donde en los almacenes externos pues no se dan cuenta, ¿no? Y a nosotros nos gusta controlar eso porque la experiencia del consumidor, como nos gusta tanto el cliente final, tiene que estar muy bien medida y no solo en la tienda, que quizás es más fácil, sino también en ese canal online y que el retail es muy exigente en los tiempos porque si yo vendo el martes una colección muy bien por casualidad, ¿vale? Tengo que estar reponiendo el miércoles. Y no puedo estar rígido a los tiempos de otra persona. Entonces, el retail en ese caso es súper exigente. Quizá, si me dices, mi canal es solo online o tal, a lo mejor externalizar sí tiene sentido para ti. Pero si la tienda es tu modelo, tienes que estar muy encima. Por eso digo que es una pregunta importante a la hora de emprender, saber si quieres externalizar eso o prefieres quedarlo dentro de la dentro. casa. Y para nosotros ha sido, determinante hacerlo nosotros. Sí. Siempre, ¿eh? Y mira que lo hemos intentado. Hemos intentado externalizar 2 veces. Y las 2 veces hemos no salido escaldados. Ya no lo volvemos a intentar. Sí. Bueno, y ahí tenemos ya el producto. Tenemos fabricantes, tenemos proveedores. Ese producto ahora hay que venderlo, hay que captar clientes. Además, cuando intentamos captar a un cliente particular, la energía es mayor porque es ir uno a uno y fidelizarlo.
Hemos dicho antes que me parece impresionante que no tenéis una estrategia de marketing, o sea, no pagáis por el marketing, no invertís por esa parte de marketing. Hacemos hoy sí. Hoy sí, pero en Antes principio Antes no. era captación individual 1 a 1 y hay una competencia fuerte. Podemos hablar de Tous, Aristocracy, Pandora. Entonces hay dos preguntas aquí. Una es ¿cómo me introduzco en un mercado en el que ya hay competencia? Y además tenemos desde bisutería de baja gama a joyería de lujo. Y una vez que ya estoy dentro, ¿cómo consigo, como decías tú en una entrevista, Jaime, que me hizo gracia, robar poco a poco clientes a mi competencia? Y todo esto englobado en el hecho de que al principio no invertíais en marketing. ¿Cómo se hace toda esta parte de captación? Yo creo que ahí la diferencia es justamente la palabra diferencia. ¿Cómo te diferencias del resto de marcas para que la gente venga a ti y no a otra marca competidora? Y eso para mí ha sido como, digamos que lo que he estado trabajando toda mi vida, digo, en esta empresa, en Apodemia, todos los días me levanto diciendo, estamos siendo únicos y diferentes, estamos ofreciendo esa diferencia, porque creo que es a día de hoy la única estrategia para diferenciarnos, porque nosotros no vamos a precio, no somos una marca, somos una marca aspiracional. El precio que nosotros ofrecemos a nuestro cliente va intrínsecamente alineado con la calidad que ofrecemos, que también es una calidad alta, con lo cual yo no puedo diferenciarme en eso, entonces me tengo que diferenciar en qué siente el cliente cuando viene a comprar esa pieza y qué le hago sentir en mi tienda, y cuando se pone esa pieza o regala esa pieza, porque somos muy regaladores, cómo se siente él y cómo se siente el regalado. Para mí todo el mundo packaging es súper importante. Entonces yo creo que esa para mí ha sido, ¿no?, un punto de valor. Hay una parte que es la más importante, la emocional, ¿vale? Y luego a nivel estratégico, corporativo, que soy como yo, ¿no?, el financiero, tú tienes que entender que si tú vas con el mismo producto que ha creado otro, la única forma de competir es en base a precio. Y cuando el otro es mucho más grande que tú, a nivel de pulmón financiero, es muy difícil que compitas con precio. Entonces, si yo me voy a meter en textil y quiero hacer una marca como Zara, lo más seguro es que desaparezca, porque tienes H&M, Zara, etcétera, ¿no? Pero cuando eres mucho más pequeño, porque no tienes medios, y empiezas con 3.000 euros, como Jimena y yo, ¿vale?, y quieres crecer en un mundo de tiendas donde ya existen otras marcas de bisutería que lo hacen muy bien, pues o ofreces otra cosa o va a ser imposible, porque ya en el mercado ya existe eso y tiene más dinero, más presencia y más todo. Entonces la única fórmula fue haciendo sentir, ¿vale?, por eso digo que la parte emocional es la más importante, algo al cliente, que cuando vea la marca y recuerde el nombre o el logo o vea una tienda, diga, sí, esto me representa. Y ahí, que siempre lo digo, es muy importante, tienes que saber decir que no a mucha gente. Sobre todo cuando entiendes, claro, te hablo específicamente del retail, ¿vale?, la tienda, porque nuestro 85% de las ventas viene de la tienda, ¿no? Somos especialistas, somos tenderos, ¿no? Entonces, una tienda de menos de 400 metros cuadrados no es capaz de albergar a dos generaciones muy, muy separadas, porque la madre, ¿vale?, vamos a poner una madre más mayor, de 60 a 65 años, y la niña de 20, 25, ninguna de las dos quieren ser como la otra. La de 20 no quiere ser 60, la de 60 no quiere ser como 20, ¿no? Entonces, ahí tienes que decidir cuál es tu cliente, y cuando lo decidas, estar con él, porque él tiene que sentirse que la marca le representa. Entonces nuestro cliente va de 25 a 45 años, va a 50, ¿vale?, 30 a 50, 25 a 45, pero es una edad también emocional, es decir, ¿me compra gente de 60? Sí, pero tú ves a de 60 que entra en la tienda y va con Converse, o sea, es diferente, ¿no? Es una persona de 60... Es un estilo también, eso, ¿no?, de cliente. Es como tú en Madrid, en la Plaza de Colón, ves a un skater patinando y ves al enchaquetado porque es en Serrano, barrio Salamanca, y los dos llevan 1.000 pavos en ropa, ¿vale? Porque las Vans valen una pasta, pero le representa, ¿vale? Y a lo mejor el que va enchaquetado, para el fin de semana se compra las Vans del skater, porque de joven, tal, y entonces la emoción de él es soy esta persona. Entonces tú tienes que representar muy bien esa persona y no irte nunca de ahí, y no crear un producto que se vaya de ahí, porque si no vas a atraer al otro cliente y como vea al otro, pierdes a los dos.
Entonces, sé fiel, igual que al principio aprendimos a ser fiel a la imagen y la experiencia en la tienda, también sé muy fiel al cliente que representas. En nuestro caso, hicimos un ejercicio que fue espectacular de ponerle nombre, si estaba casado o no, si tenía familia o no, dónde le gustaba viajar, cuáles son sus restaurantes favoritos. Entonces, empiezas a entender quién es esa persona y en base a eso ya creas todo lo demás. Y aquí es donde entra también en esa parte de diferenciación la famosa imagen de marca que habíamos hablado antes, ese universo en la tienda, ese detalle en el packaging, ¿no? Para que cuando veamos Apodemia o cuando veamos un producto de Apodemia sepamos que es vuestra marca, ¿no? Esto es fundamental para un emprendedor que lanza un producto o un servicio que en su arranque trabaje mucho toda esta imagen de marca, es 100% esencial para vosotros. Claro, es que en nuestra marca representamos a una mujer de esa edad, pero a una mujer muy detallista. Por eso es una marca que se regala mucho. Más del 50% de los tickets de Apodemia tienen ticket regalo. Entonces, como es muy detallista y le gusta quedar bien, busca una marca que represente esos valores. Entonces, en España hay 20 millones de mujeres. Dentro de esa edad, 10 millones. Pero los 10 millones son muy diferentes. Tú eres de una forma, pero luego tienes otra persona que quizá pues es más rockera y le gusta comprarse cueros y pinchos. Y otro, en cambio, es muy cursi y le gusta muchas flores y mucho rosa y tal. Y las dos son mujeres de la misma edad. Entonces, dentro de eso tienes que entender muy bien qué vive esa persona. Y al ser tan detallista, porque Jimena es hiperdetallista, ¿vale? Atrae a ese tipo de persona. Y entonces nosotros lo que buscamos es constantemente encontrarla, ¿vale? Por si no nos conoce aún, ¿no? Decir, pues no conocía Apodemia. Y fidelizarla. ¿Cómo la fidelizamos? Con los diseños que son únicos, nacen todos de Jimena, y con la calidad que es excepcional. O sea, ahí, lo tengo que decir con orgullo, yo diría que tenemos una de las mejores calidades del mundo, seguro que de Europa, porque he comprado muchísimas marcas, las corto, las analizo, la hago láser, todo, y la Apodemia tenemos clientes que se ponen una joya que lleva 10 años con ella y está como el primer día. Entonces estamos muy orgullosos de eso. Entonces las personas que valoran eso se meten en Apodemia y no salen de Apodemia. Vamos a dar un giro volviendo a esos 3.000 euros del que hablaba Jaime. Prestados, Prestados, 3.000 euros prestados. Empezáis con 3.000 euros prestados, luego con un préstamo de 10.000 euros también gracias a avalado a mi madre. A tu madre, sí, Jaime. Sí. Pero luego conseguís levantar varias rondas. Sí. Empezamos por una primera de $500,000 con un Business Angels que siguen hoy con vosotros. Pasamos a una de 1 millón y una segunda de 2 millones. Y yo aquí tengo una pregunta genérica y es: ¿cuándo recomendáis vosotros recurrir a levantar ronda y por qué? A ver, el dinero, ¿vale? Porque estamos hablando de dinero, tenemos que entender que es una herramienta aceleradora, ¿vale? Y entonces va a acelerar lo bueno y lo malo. Eso hay que entenderlo. Lo que tú tienes dentro de ti. Entonces, tu proyecto puedes decidir llevarlo a un ritmo, ¿vale? Que puede ser más lento, ¿vale? Sin dinero, y que te va a llevar a un lugar, pero si le metes dinero, pues va a ir más rápido, ¿vale? Pero si no está perfectamente engranado, esa rapidez también puede ser mala. Entonces hay que tener cuidado. No todo es porque a veces nos meten en la idea en la cabeza de no, hay que levantar rondas y la primera, la segunda, la tercera, la quinta ya hago un exit, la octava no sé qué y me queda un 7%. Bueno, vale, ok, para el de Globo le ha funcionado, ha ganado 50 millones, ¿vale? La compañía valora en 2.000 kilos, ¿vale? Pero hay otros emprendedores que se quedan muy pillados ahí. Y la verdad es que da pena ver un fundador que le queda el 7% de su compañía, que no tiene ningún control y se ha convertido en un empleado y que luego a términos de valoración casi ni merece la pena, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es un buen momento para levantar capital? Cuando tú de verdad creas que tu intención, en términos, 1, de valoración y 2, de aceleración, tiene sentido. Es decir, que tu compañía ya tiene un valor medianamente aceptable para que no te diluyas muchísimo, ¿vale? Y 2, porque realmente tienes cierto engranaje para acelerar. Cuando tú crees que necesitas el dinero para terminar de crear, quizá no es el momento de levantar, porque entonces vas a aceptar cosas que luego te vas a arrepentir, vas a perder muchísimo porcentaje por no esperar 6 meses más o un año más, y eso, cuando lo vives, sé que es muy difícil, porque yo ahí en las mentorías hablo con muchos emprendedores, y es como, no, porque si me lo dan ya, yo no sé qué, tal, y digo, chico, esto va a 10 años, ¿vale? No va al año que viene. Entonces, ten cuidado, porque al principio el crecimiento es muy lentito, pero cuando hagas
ese efecto de palo de hockey, ¿vale? Que es el que busca tu emprendedor, que es para arriba, te vas a arrepentir de esos 2 años y vas a decir, si hubiera esperado 3. Entonces, cuidado, ¿vale? Está muy bien levantar dinero, nos hemos levantado 4 millones y gracias a eso hemos podido tener 50 tiendas en 3 países, si no, nunca lo habríamos conseguido, ¿vale? Pero hemos cuidado muy bien el no perder nunca ni el control, ni la mayoría, ni nada de lo que es nuestro proyecto. Además, hay 2 estrategias vuestras que me parecen muy buenas. Una más habitual, la otra no la había escuchado demasiado hasta ahora, y es que en la primera ronda pues habéis recurrido a lo que se llama el Smart Money, personas que no solo os acompañan con dinero, ¿no?, invirtiendo, sino que son personas que a nivel también intelectual, de conocimientos, están aportando mucho. Y lo segundo, que es lo que más me sorprendió, es que en esa segunda ronda de 1 millón, al final lo habéis recuperado porque habéis comprado la parte de esos inversores que habían invertido, con lo cual ¿no? Hay ya una parte de esos socios que han salido porque vosotros habéis comprado la parte, y me parece una buena estrategia porque ya hay un porcentaje menos, ¿no?, que tienen otros y que tenéis vosotros. ¿Cómo habéis elegido a esos inversores? ¿Quiénes son los buenos? A ver, esto además es, yo creo que un muy buen consejo. A mí me lo dieron así y nosotros lo aplicamos. Va a haber mucho business angel, fondo, etcétera y tal, que te aporte muchísimo valor, ¿vale? Pero que te diga, oye, yo te doy valor y me das un 5%, ¿no? Y, oye, si te gusta tanto mi compañía, inviertes en ella, ¿vale? Y entonces ya ahora me aportas el valor como socio. Es decir, que al final eres el primer interesado en aportarme el mayor valor posible para que tu porcentaje crezca, ¿no? Entonces, para mí, gran consejo en este aspecto es no metas a nadie que no invierta en tu compañía. O sea, si tú buscas a un business angel que realmente te aporte valor, que invierta. Y si no, igual tampoco te va a aportar tanto valor porque no quiere arriesgar contigo. Y luego, lo segundo, a veces no hace falta que te aporten valor porque solo buscas dinero, ¿vale? Pero siempre es mejor que el que te venga con, oye, con cierta sabiduría y experiencia que en el momento en el que estás tú, pues te ayude a salvar ciertos problemas. Exacto. Que ni siquiera te has fijado. Y que aporte algo más que no solo sea la presión financiera de cómo van los números, ¿no? Sino que se moje en todo ya con vosotros. Luego también te digo, es que esto es un microuniverso. Yo creo que lo importante y lo sabio es escuchar y luego adaptarlo a lo que tú tienes. A nosotros nos han dicho muchas cosas y hemos sabido coger lo que nos interesaba y lo que no es todo lo que te dice el Business Angel, porque resulta que el Business Angel sabe todo. Es que a lo mejor él sabe de haber estado trabajando en una empresa corporativa gigante y eso no se adapta a tu empresa porque tú tienes un micromanagement de otra manera, tu negocio funciona de otra manera. Es coger lo que te interesa y saberlo utilizar para que te sirva, ¿sabes? Exacto. Es importante eso, ¿eh? Muy bueno. Vamos a ir cerrando, ¿vale?, el episodio, pero me gustaría hablar de una parte importante que es la internacionalización, la expansión de Apodemia. Apodemia, el 90% estáis aquí, ¿no?, de las tiendas en España, pero también estáis en México, estáis en Guatemala, habéis estado anteriormente en Andorra, y la pregunta va enfocada al cómo se elige el país en el que yo me quiero expandir, porque supongo que no coges un mapa y dices aquí mismo en México, porque por lo que sea, ¿no? ¿Cómo elegís esa expansión? Y luego, ¿cómo hacéis vosotros a la hora de extenderos? Que no abrís franquicias, no son tiendas que son 100% vuestras, sino que elegís a socios clave locales con un mínimo de años de experiencia, ¿no? ¿Cómo se elige y se decide toda esta internacionalización del...? Pues yo te diré 2 cosas, y es que nosotros pensábamos que usábamos la web como punta de flecha para ver a ver en qué países podíamos internacionalizar y tal, pero la realidad es que esos países nos han elegido a nosotros. O sea, ha sido gente que ha vivido la experiencia de Apodemia en España, que ha querido llevar Apodemia a su país, y al final ha sido una especie de confianza mutua y de conocernos y de ver cómo ellos iban a poder trasladar esa idea allí y que nos gustase cómo eran ellos con nuestros valores, ya no solo valores profesionales, sino valores personales, pero
pero hubiésemos pensado que éramos nosotros los que estábamos decidiendo abrir en un sitio y al final los sitios no es cuando tú decides, sino que a veces vienen en otro orden, es, ¿no?, la oportunidad, justo. Sí, aquí, mira, voy a trasladar un consejo que recibí de una mesa, vamos a llamarle mesa redonda, ¿vale?, con 20 CEOs del sector muchísimo más grandes que nosotros, que nos reunimos una vez al año y es súper guay porque lo hacen desde IFEMA en la feria de retail, nos llaman y, oye, súper agradecidos de poder estar ahí compartiendo con mentes gigantes, ¿no?, que tienen cientos de tiendas, y nos decían que ellos se pegaron unas tortas brutales porque elegían los países. Y entonces tu mente te dice, no, tengo que abrir en París, en los Campos Elíseos, ¿no?, porque tal. Entonces la conclusión es, tú una vez evolucionas tu negocio en tu lugar, te has hecho fuerte porque han pasado muchos años y cuando vas a un sitio nuevo no eres nadie y se te olvida. Entonces, como vas con tu ego de yo soy Apodemia, por no decir otra marca de estas gigantes que se han pegado tortas enormes, ¿no? Entonces, cuando llegas allí tienes que llegar con la misma humildad con la que empezaste el día 1 aquí. Y eso es el clave, ¿vale? Punto número 1. El 2 es que los datos te van a decir una cosa y entonces esa decisión puede ser muy buena, pero no tienes que forzar que esa tiene que ser la decisión. Es decir, nosotros en la web vendíamos sobre todo en Países Bajos, pero no hemos abierto la tienda ahí, porque no nos llegó la oportunidad para abrir ahí. Entonces hay que tener la paciencia suficiente, porque abrir es muy fácil y mola un montón, pero cerrar es muy caro. Entonces hay que intentar, y esto es como una chorrada, pero es el mejor consejo del mundo, no perder dinero nunca. Claro. Es que dices, qué consejo más fácil, ¿no? Qué bueno es. Ya, pues aplícalo a no acelerarte en una apertura, porque ahí te estás arriesgando a perder dinero de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente nos llegan unos mexicanos que habían vivido, era un español asturiano, afincado, casado con una mexicana que vive ahí y tal, el CEO de una marca española allí, y nos dice, oye, quiero abrir en México. Hay un feeling personal muy bueno. Vemos datos, vemos que además las tarjetas de crédito mexicanas es nuestro segundo país más importante, el primero era Estados Unidos, el segundo era México, y decimos, oye, los datos funcionan, hay un feeling, conoce el mercado, nos gusta, vamos para México. Pero luego fíjate que llega a Guatemala, que obviamente no sale en la web y que no hay ni una tarjeta, vamos, debía ser 5 de Guatemala, pero son tíos que saben de retail, que tienen fábricas de chocolatería, que tienen tiendas de beauty, que tienen el despacho fiscal más importante de allí y que son súper emprendedores y son lo máximo, y de hecho los amamos, y nos dicen, queremos abrir allí, y vamos en otro formato y le decimos, bueno, venga, Master Franquicia, a ti. Y lo han petado porque el primer año abren una, este año han abierto 2 y el año que viene quieren abrir 4 más. Entonces, bueno, wow, ¿no? Y nunca en tu vida habías pensado abrir ahí. Entonces, es lo que dice Jimena, es un match, es un mix, ¿no? Pero la realidad es que tienes que tener muy claro que cuando vas a abrir en un sitio nuevo, eres nuevo. Y con eso, las reglas del juego son diferentes. Porque y la aventura arranca como el primer día aquí tener en mucha cabeza y que las aperturas cuestan mucho dinero. Sí. Siempre hay problemas donde de repente se va el dinero. Entonces, y sobre todo abriendo en sitios donde no dominas la cultura, no dominas las normas de allí. De repente a lo mejor tienes que hacer ciertas cosas que a lo mejor en España no tenías que hacer o que lo hacías de una forma más fácil. Entonces, que el dinero vuela. Entonces, que tengas mucha cabeza a la hora de ver dónde gastarlo y si de verdad es importante. A lo mejor puedes hacer un pop-up y ver a ver si realmente vende allí. O sea, que hay muchas formas. Voy a cerrar con una pregunta que siempre hago a todos los emprendedores, ya por ver vuestra opinión personal, y es ya con toda esta experiencia, tantos años emprendiendo, este background, tantos errores o fallos y aciertos también, ¿no?, de todo lo que habéis conseguido. Mi pregunta va enfocada a la competencia de un emprendedor. Si vosotros pensáis que cualquier persona puede emprender, o cuáles son las cualidades, tanto mentales, muy importantes, lo hemos hablado, como de gestión de proyectos, gestión de un negocio, que alguien tiene que tener para emprender, y que si no tiene, el emprendimiento puede que no sea para ti. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que cualquier persona puede emprender, pero si estás dispuesto a vivir un recorrido, ¿no? Es decir, por ejemplo, Jimena no tiene idea de finanzas, ella es producto puro. Casi siempre el emprendedor es producto puro. Me lo encuentro 70-80% de los casos y saben muy poco de finanzas. Entonces, para emprender, para mí necesitas 2 grandes patas, que es una estrategia financiera correcta y producto, que es lo más importante, ¿no? Entonces, si solo tienes producto, necesitas
o formarte en finanzas muy bien o tener una ayuda de máxima confianza, ¿vale? Que sí que me lo encuentro en algún emprendedor que ha metido o bien externalizado o bien por familiar, etcétera, una ayuda fuerte ahí de máxima confianza. Y ese mix es el que te hace ir al siguiente nivel. Entonces, si no estás dispuesto a reunir ciertas cualidades de empujar hacia adelante creación de productos, resolución de una necesidad y a la vez entender un poco de dinero y de finanzas, ahórratelo, ¿vale? Porque entonces no es que no puedas como persona, sino que es que no quieres el hacer el recorrido correcto para tener un porcentaje estadístico de éxito, ¿no? Para que suceda lo que quieres que suceda, que es que vaya bien. Yo creo que el emprendedor puede ser cualquiera, pero creo que también el emprendedor nace, no se hace. Y lo pienso, yo pensaba que se hacía, pero eso es algo que llevas dentro, porque el emprendimiento te lleva a unos límites que no todo el mundo es capaz de arriesgar en la vida. Y además, incluso, o sea, te tiene que gustar el mambo, ¿sabes? O sea, te tiene que gustar llegar... Sí, tienes que ser muy resiliente, tienes que levantarte muchas veces, de repente estás en un momento muy bueno y de repente estás en un momento muy malo, no pasa nada porque sabes que vas a salir, pero tienes que tener unas cualidades como persona y dentro de tu carácter que no lo tiene todo el mundo, pero esto es lo mismo, o sea, te puede gustar las matemáticas o a otro le puede gustar hacer cuadros. No significa que esté bien o mal, pero sí que creo que tienes que llevarlo dentro. Sí. Muy buen consejo, muchísimas gracias a los dos. Tengo millones de preguntas, pero creo que nos hemos pasado ya del tiempo que teníamos para el podcast. Jimena, Jaime, un verdadero placer. Seguiré a Podemia para ver qué tal os va en los próximos años. Mucho éxito. Muchas gracias. Y nada, a los que nos escucháis, muchísimas gracias por haber estado esta segunda temporada. Podéis escuchar el resto de nuestros podcasts en Spotify y también en YouTube. Un saludo.